Bien, como les comentaba entonces, tenemos un escenario en donde existen distintas formas de hacer trading y distintos métodos. Sin embargo, existe uno de los que tiende a ser más rentable y más utilizado por los traders profesionales. Uno podría tal vez entender que el más utilizado es el tipo de scalping. Sin embargo, los traders que realmente ganan dinero en el tiempo y que son rentables en el tiempo son aquellos que utilizan el método swing trading. ¿Qué es el swing trading? Pues bien, el swing trading va a ser nada más y nada menos que una forma de aprovechar las oscilaciones o los balances o los balanceos que el mercado haga. A eso se refiere la palabra swing. Es un estilo de trading que abarca muchas veces y principalmente horizontes de temporalidad más bien de mediano a largo plazo, buscando desplazamientos que el mercado puede llegar a tener, pero tampoco nos podemos limitar a considerar que el swing trading es hacer trading de mediano y largo plazo, sino que también tenemos que considerar que el swing trading o aquellos que se consideran swing traders son aquellos operadores que buscan movimientos, impulsos que el mercado pueda considerar para que así podamos nosotros eventualmente aprovechar esos recorridos y obtener ganancias tanto en el corto, en el mediano o en el largo plazo. El propósito radica en aprovechar, como les comentábamos, los movimientos y oscilaciones del mercado en operaciones abiertas durante varias jornadas o semanas. Si ustedes ya han seguido las sesiones de trading que nosotros tenemos en Admiral Markets Latinoamérica, muchas de las operaciones que nosotros mostramos en la cuenta de trading, en el portfolio que nosotros venimos administrando ya durante los últimos 2 trimestres, muchas de las operaciones tienden a durar más de 2 o 3 días aproximadamente, buscando movimientos que el mercado pueda llevar a cabo. Por ejemplo, una de ellas, una de las últimas que tenemos que estaba buscando ese recorrido, es una operación de compra en el dólar frente al peso chileno, que compramos en torno a los 799 para buscar un desplazamiento hacia la zona de los 835. Como son operaciones que tienden a durar más de un día abierto y se buscan desplazamientos importantes del mercado, los análisis se suelen hacer en gráficos de 4 horas hacia arriba. A ver, esto no quiere decir que nosotros tengamos que estar operando en gráficas de 4 horas, sino que todo el análisis o el formato que nosotros vamos a tener que realizar para poder llevar a cabo una operación, tiene que necesariamente, por supuesto, estar mirando gráficos de mayor temporalidad, porque al mirar gráficos de mayor temporalidad, lo que nosotros vamos a encontrar van a ser los puntos de interacción, las zonas de oferta y demanda más importantes para ese tipo de gráfica. Y por ejemplo, en la imagen nosotros tenemos el par australiano frente al dólar americano, en donde se evidencian puntos de interacción o puntos de interés del mercado que son importantes, zonas de resistencia, zonas de soporte, que es donde está la oferta y la demanda real del mercado. El objetivo de los traders en general, y muy sencillo para que no caigamos obviamente en redundancia y discusiones, el objetivo principal de un trader es comprar cuando el precio está barato y es vender cuando el precio está caro. Suena sencillo, sí, puede llegar a serlo, pero también tiene sus detalles y hay que encontrar esos puntos que son dónde comprar barato y dónde vender caro. Y precisamente los soportes y resistencia, que puede nuevamente sonar muy sencillo de interpretar y decir, entonces tengo que comprar en soporte y resistencia, exactamente es eso. Hacer trading es comprar en soportes y vender en resistencia. Eventualmente uno puede utilizar otro tipo de estrategia para considerar obviamente una operativa de más corto plazo, buscar la volatilidad del mercado, etcétera. Pero todo se resume en sencillas cuentas a comprar en zonas de soporte y vender en zonas de resistencia, que es donde históricamente ya el precio nos ha dicho que el mercado respeta dichos niveles. El mercado, por ejemplo, en esta ocasión nos dice que anteriormente se ha respetado esta zona, este nivel como un soporte. Por lo tanto, si el mercado vuelve a esta zona, es posible que vuelva a rebotar. Eventualmente puede que rebote, como también puede que transgreda ese escenario. Pero ahí es donde también nosotros, gracias a la ayuda o bien gracias a un análisis un poco más completo, más complejo, el evaluar, por supuesto, cuáles son los distintos horizontes. Aquí es donde el swing trading también suma un poco más de desafío a la hora de hacer trading. No solamente nos podemos enfocar en el análisis técnico, sino que también tenemos que enfocarnos o bien priorizar el análisis fundamental para poder tener visiones de lo cual puede llegar a ser el mercado el día de mañana. Si bien este tipo de operativa o este método posee grandes similitudes con el trading de tendencia a largo plazo, pero los movimientos tienden a ser más cortos. Evidentemente, uno en el trading
busca siempre salir de mercado lo más pronto posible, buscar ganancias lo más pronto posible. Por eso es que tiende también a ser una operativa o un método de hacer trading un poco más de corto plazo, no tanto obviamente buscando transacciones de muchos días, sino que también enfocándonos en buscar estos desplazamientos que en un comienzo del seminario lo comentábamos, impulsos que el mercado puede entregar, que van a estar obviamente indicándose en zonas de soporte o en zonas de resistencia, que van a ser lo más sencillo a considerar y la forma de poder hacer más dinero y a un bajo riesgo dentro de la operativa que ustedes puedan llevar en el día a día. Claramente, como estamos utilizando o este formato o este método de hacer trading utiliza el análisis técnico, va a utilizar y va a privilegiar el uso de patrones de gráficos de varios días e intentar obtener movimientos o cambios en el precio mayores de los que se suelen obtener en la operativa intradiaria. ¿Cuál es la idea de todo esto? Para que podamos obviamente contextualizar y entenderlo de manera más sencilla. ¿Qué pasa si pongamos ejemplos que ya hemos utilizado, seguramente aquellos que ya hayan participado en otros seminarios, vamos a utilizar prácticamente los mismos ejemplos que utilizo en otras instancias, pero ¿qué sucede o hagamos una comparativa entre un tipo de trading de corto plazo con un tipo de trading más de mediano o largo plazo, como lo puede llegar a ser el swing trading? Pongámoslo desde la perspectiva del ser humano. Imaginémonos que tenemos dos individuos frente a mí, a quien uno de ellos conozco, el sujeto A, lo conozco ya durante los últimos 10 años, mientras que al sujeto B lo conozco simplemente durante la última semana. Claramente con el sujeto al que conozco durante los últimos 10 años, el sujeto A, va a ser más fácil poder interpretar qué es lo que puede hacer, cuáles son las decisiones que puede llegar a tomar, considerando que ya tengo nociones y tengo conocimientos en cómo él se comporta frente a ciertos escenarios, ciertas circunstancias, y por supuesto cuáles pueden llegar a ser sus decisiones. Ahora, no es una ciencia cierta, como también obviamente lo es en el mercado, no es una ciencia cierta el poder predecir o el hacer análisis técnicos o análisis fundamentales, pero sí el hecho de estar mirando una situación más a largo plazo o contemplar a una situación más a largo plazo, nos va a poder permitir entonces tomar una decisión mucho más clara y mucho más asertiva dentro del corto plazo. Mientras que si yo observo al sujeto B que tengo poco conocimiento, un sujeto que tal vez he interactuado un poco con él, no conozco más de su pasado, simplemente conozco algunas cosas, tal vez va a ser mucho más difícil intentar predecir qué es lo que puede hacer el día de mañana, cómo puede tomar decisiones, cómo puede llevar a cabo estas decisiones y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que yo les invito a ver o a considerar es que el método de hacer trading de tipo swing trader o un swing trading es mirar un poco las perspectivas más de largo plazo, pero sin obviar o sin dejar de mirar qué es lo que está ocurriendo en lo inmediato, para poder obviamente tomar mejores decisiones, para poder tomar mejores precios de entrada muchas veces y no equivocarnos y no arriesgar más dinero del que nosotros necesitamos arriesgar. Lo que obviamente a esto se refiere es que tenemos que poner, como les comentaba, en perspectiva ciertas situaciones. Tenemos que mirar cuáles son las tendencias principales, tenemos que mirar tal vez una tendencia intermedia, para luego de eso observar una tendencia más de corto plazo. Es por eso que entonces que a un swing trader se le invita y se le obliga, entre comillas, a utilizar una combinación de análisis entre técnico y fundamental para poder guiar las decisiones. Lo mismo, por ejemplo, si analizamos al sujeto A, que era el personaje que conozco yo durante los últimos 10 años. Si yo entiendo que este personaje tiene cierto patrón de comportamiento, cierto historial a lo largo del tiempo, vamos a tener obviamente un análisis tal vez fundamental. Cuando yo comienzo a mirar su rendimiento, ahora tal vez podemos nosotros fijarlos en algún aspecto particular, tal vez nosotros nos enfoquemos en considerar que este personaje A realiza algún deporte y en nuestra misión tal vez evaluar si es que lo podemos contratar dentro de nuestro equipo, tal vez es un atleta, pongámosle la categoría que sea. Pero al considerar, por supuesto, este argumento y al mirar eventualmente que este sujeto tiene un comportamiento histórico a nivel deportivo positivo, yo ahora lo que tengo que mirar es lo más técnico, cómo él se ha comportado durante los últimos 12, 24 meses y cuál ha sido su rendimiento para que yo pueda tomar una mejor decisión y decir, ok, a este sujeto hay que contratarlo. Evidentemente, la idea no es contratarlo en su mejor rendimiento o cuando está en el peak, sino que
bueno, eso obviamente en términos comerciales puede ser muy bueno, pero la idea es comprar o adquirir a este sujeto, a incorporarlo a nuestro equipo, cuando este sujeto promete tener una carrera muy buena y lo que yo hago es comprar a este sujeto o adquirirlo, o invitarlo a que sea parte de mi equipo, cuando el sujeto todavía no tiene esa explosión en su rendimiento. O sea que yo tengo que ser lo suficientemente visionario también en el mercado para poder decir, ok, este sujeto puede tener un rendimiento muy positivo, solamente tengo que mover, esperar ciertas condiciones que se puedan dar para que este sujeto durante los próximos 12 meses nos lleve y nos traiga muy buenos rendimientos en el equipo y eso obviamente nos signifique ganar tal vez un torneo. En el mercado es exactamente lo mismo. Lo que nosotros tenemos que analizar es el escenario de largo plazo, el contexto en el cual el mercado se está moviendo, para buscar cuáles son los instrumentos que en el corto o en el mediano plazo nos pueden entregar un rendimiento tanto positivo, o sea, que el precio suba o que el precio caiga para poder aprovechar obviamente las dos variables que el trading nos permite, beneficiarnos cuando el precio de un instrumento sube o beneficiarnos también cuando el precio de un instrumento baja. Claramente la volatilidad en esto va a jugar un rol clave y es por eso que uno lo tiene que considerar en el día a día como parte de una herramienta. Ahora, no podemos dejar de considerar algunas cosas que pueden ser importantes. El swing trading es un estilo de trading y no una estrategia en sí misma. El swing trading, como ya lo hemos mencionado, busca los recorridos del mercado, busca obviamente aprovecharse de esos movimientos que el mercado pueda llegar a tener, los balances u oscilaciones. Mientras que una estrategia tal vez nos va a ayudar para poder definir el punto de entrada o el punto de salida de una operación de compra o una operación de venta. Este estilo privilegia temporalidades de corto o mediano plazo, por lo que podemos utilizar distintas herramientas para llevar a cabo nuestra estrategia final, como por ejemplo medias móviles que sirven mucho para medir tendencia, continuar obviamente mirando las tendencias del mercado, cómo el mercado se va apoyando en estos niveles o en estos promedios que el precio va desarrollando. Pueden ser algunas de las situaciones o bien instancias que las herramientas nos puedan ayudar o nos puedan servir en este tipo de operativa. El RSI también suele ser una de las herramientas que se utiliza, o bien un oscilador que se utiliza mucho, al menos por mi parte, para poder considerar una operativa de tipo swing, para poder considerar cuáles son los puntos de inflexión donde pueden comenzar a darse nuevos movimientos que el mercado puede hacer. Por otro lado, también, por ejemplo, un Fibonacci, los retrocesos o expansiones de Fibonacci nos van a poder servir para identificar cuáles están siendo los retrocesos de esos movimientos y esas oscilaciones para poder identificar cuáles podrían ser los puntos a continuar, a buscar, objetivos también técnicos que podemos estar considerando. Por eso es que los soportes y resistencias van a ser claves dentro de la operativa tipo swing, por lo que tenemos que tener en consideración dos aspectos muy claves. Siempre, 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 esto puede sonar majadero, puede sonar hasta aburrido, puede sonar hasta muy básico, pero seguir la tendencia es lo primordial. Cuando nosotros seguimos la tendencia, siempre vamos a tener mayor probabilidad de poder ganar dinero. Nos podemos equivocar eventualmente, pero también hay que entender las tendencias, los contextos en los cuales estas tendencias se involucran o se están analizando. Obviamente, si yo estoy operando una tendencia que estoy mirando en un gráfico diario, claramente voy a tener que tener paciencia si el precio cae, obviamente voy a tener que esperar algunos días para poder ver a lo mejor si estoy comprando, que el precio pueda seguir evolucionando al alza de acuerdo a lo que está dictaminando la tendencia, así, así, así. Mientras que si tal vez me voy a mirar una tendencia en un gráfico de una hora, tengo que entender que esa tendencia que yo estoy observando simplemente es una tendencia en una hora. No significa que esa tendencia vaya a seguir por mucho tiempo. Estoy viendo tal vez temporalidades de muy corto plazo, tal vez operaciones que pueden llevarse a cabo durante o dentro del día, por lo tanto también tengo que ser consciente de aquello. No puedo dejar pasar en alto dichas situaciones o dichas condiciones. Ahora, el operar contra la tendencia puede sonar contraproducente, pero como les digo y les contaba recientemente, el hecho de identificar las tendencias, señalar y saber en cuáles son los contextos, tal vez yo puedo estar mirando una tendencia de largo plazo que es alcista, pero en el corto plazo tal vez puedo estar viendo que el precio está experimentando una caída, vamos a dibujarlo para que se entienda, luego tal vez estar mirando que el precio hace una tendencia al alza en el largo plazo, está comportándose de esta forma. Pero cuando yo hago un zoom
a este nivel, a esta zona, yo puedo estar observando tal vez una situación distinta, que el mercado en un gráfico de temporalidad menor está desarrollando una tendencia bajista. Por lo tanto, como el mercado está desarrollando una tendencia bajista y estamos insertos en una tendencia alcista de largo plazo, esto quiere decir, o es probable que el mercado venga a buscar la línea de tendencia. Por lo tanto, uno puede aprovechar los movimientos bajistas que el mercado experimenta, o sea, vender, sell, cuando estamos insertos en una tendencia alcista de largo plazo. No podemos dejar pasar esas oportunidades o esos eventos o esas situaciones que el mercado está y dibuja eventualmente. Por eso es que es donde uno tiene que contextualizar cuáles son las tendencias que el mercado está desarrollando, cuáles son las tendencias que puede llegar a desarrollar para nosotros poder aprovecharnos de dicha instancia o de dichos movimientos y desplazamientos que se puedan llegar a concretar. Por acá veo un comentario, nos dice Germán, nos dice, yo llevo un par de años haciendo trading, pero logré buenos resultados solo hasta empezar a hacer swing trading y position trading. Con intradía jamás pude. Pues bien, es correcto, Germán. Ya luego de eso, cuando tú ya vayas teniendo más experiencia con el mercado, me imagino que ya llevas, obviamente, como lo indicas, un par de años, pero te vas a ir dando cuenta que cuando tú vas logrando un feeling con el mercado en el día a día, vas a poder interpretar de mejor forma esas correcciones que el mercado hace, las tendencias, entender un poco el ánimo del mercado, el momentum que está teniendo. Eso te va a ayudar también a tener una mejor operativa intradiaria, para que lo puedas tener en consideración. Lo podemos conversar, Germán, en otra oportunidad, pero te lo dejo como un dato. Germán es cliente de Admiral Markets, tuvimos la oportunidad de conocernos presencialmente en el seminario que realizamos en Santiago el 20 de enero, y que por supuesto esperamos poder seguir haciendo nuevos seminarios a partir del mes de marzo, esperando por supuesto también que los niveles de contagio producto de la pandemia tiendan a disminuir. Como lo comentábamos, es importante seguir la tendencia, entender que los mercados no tienden a moverse en línea recta, incluso cuando las tendencias pueden ser alcistas o bajistas muy definidas, tienden a tener movimientos escalonados. Por un lado, entonces vamos a tener dos situaciones que son absolutamente relevantes. Cuando la tendencia es alcista, vamos a encontrar máximos y mínimos crecientes, y cuando la tendencia es bajista, vamos a tener máximos y mínimos decrecientes. Acá podemos observar, vamos a mirar por acá, una tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo, que puede llegar a ser, pero también dentro de estas tendencias, como lo comentábamos, podemos encontrar situaciones negativas o tendencias de corto plazo posiblemente. Fíjense cómo en este caso se está desarrollando, aunque estemos mirando una tendencia alcista, en esta porción del tiempo estamos viendo que el mercado se vuelve bajista, porque realiza primero que todo máximos que son decrecientes y mínimos que son ligeramente decrecientes. Por lo tanto, todo hace pensar que el mercado puede estar buscando la línea de tendencia que inicialmente está dibujando, y es donde se logra apoyar. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer en este tipo de condiciones, para poder obviamente interpretar y saber cómo operar una estrategia de tipo swing, vamos a limpiar acá algunas referencias, vamos a dibujar mejor esto, para poder considerar qué es lo que mejor uno puede hacer en este tipo de operativa, es esperar que el mercado vulnere la tendencia bajista. Uno podría estar comprando acá, en zonas de soporte claramente, como anteriormente lo indica el precio, como lo indica la teoría, pero también entendemos que el mercado viene desarrollando una tendencia bajista. Por lo tanto, tenemos que entender también que las tendencias de corto plazo pueden significar cambios importantes para las tendencias de largo plazo. Por eso es que nosotros tenemos que esperar que la tendencia bajista que viene mostrando, o esta secuencia de máximos decrecientes, se vulnere para poder seguir mirando un desarrollo alcista como el que está desarrollándose a lo largo del tiempo. ¿Tenemos que esperar este tipo de condiciones? La pregunta es una pregunta. ¿Tenemos que esperar este tipo de condiciones? La verdad que no siempre. Uno puede ser más arriesgado, puede tener una estrategia también en términos de gestión de riesgo. Por lo general, lo que yo tiendo a hacer en este tipo de instancias, y por supuesto en escenarios bastante particulares, es comprar en este minuto o en esta zona, pero teniendo un riesgo mucho menor. Cuando por lo general nuestro riesgo en la operativa es de un 1% del capital, yo lo que hago tal vez es comprar
con menor volumen, menor cantidad de ese instrumento, para poder también tener entonces un menor riesgo. O sea que ya no voy a estar arriesgando un 1% en la posición directa, sino que tal vez voy a estar arriesgando un 25, un 0,25% o un 0,50%. Entonces, para que luego, cuando el mercado vulnera la tendencia negativa, yo adquiera el siguiente porcentaje de riesgo, por lo tanto, vuelvo a comprar, obviamente con un volumen un poco mayor o de igual volumen o igual o menor incluso, pero obviamente también considerando que tengo que cumplir con la cantidad de riesgo que máxima tolerancia. Si en este caso, si en la primera operación yo induje o bien consideré un 0,5% de riesgo, yo en la siguiente operación tengo que tomar un riesgo o una operación de máximo 0,5% para que me den en definitiva estas dos, me den un riesgo de 1%, como habitualmente lo hago o como habitualmente gestiono mi capital en cada transacción. Esa es una forma de administrar o de tener en una noción de lo que puede llegar a ser la operativa o bien una gestión del riesgo adecuada en distintas estrategias que uno puede estar implementando. Y también lo mismo cuando estamos observando tendencias bajistas. El mercado desarrolla claramente secuencia de máximos decrecientes, mínimos que son decrecientes a lo largo del tiempo, pero hay un punto en el cual también el mercado desarrolla tendencias que pueden llegar a ser en el corto plazo alcista. Acá, por ejemplo, podemos observar una secuencia de mínimos que tiende a ser creciente, al menos mínimos que en algún minuto tienden a ser crecientes. Ese, por ejemplo, ahí se mantiene ese último mínimo, cierto, es una tendencia bajista más importante, el mercado continúa experimentando descenso, respetando la secuencia de máximos y mínimos decrecientes que viene dibujando, por supuesto, durante el último tiempo. Eso es importante y no podemos dejar pasar por alto ese tipo de condiciones o ese tipo de situaciones. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos una condición o bien un ejemplo, un ejemplo bien digo, en donde se observa, este gráfico lo maximicé para dar la explicación en una instancia, aquí lo vamos a ver. Ahí está. En esta gráfica o en esta plantilla, también obviamente lo que nosotros comentamos es cómo operar contra tendencias. Inicialmente, y es lo que estuvimos revisando anteriormente, si ustedes se dan cuenta, la tendencia inicial o la tendencia más importante que el mercado viene dibujando es una tendencia bajista, secuencia de máximos y mínimos decrecientes a lo largo del tiempo, hasta que llega un punto en el cual el mercado viene a presentar máximos y mínimos de igual valor, en donde esto parece entonces suponer que el mercado se distribuye o comienza obviamente a experimentar ciertos cambios. También en eso observamos que el mercado tiende a vulnerar la tendencia principal y esa ruptura ya nos da la primera señal para que el mercado está o nos diga que ya no está respetando la tendencia bajista, sino que ha cambiado su panorama. Que una tendencia se vulnere no quiere decir que la tendencia va a cambiar por completo. No quiere decir que el mercado, o al menos en muchas de las ocasiones, no quiere decir que el mercado vuelva hasta estos niveles, como se vulneró la tendencia principal, no quiere decir que la tendencia cambie por completo. En este caso puntual del dólar frente al peso chileno, sí, el precio volvió hasta estos niveles que en el tiempo, y pudimos observar un retorno o bien un cambio drástico en su comportamiento durante los últimos meses, durante los últimos 12 meses. Lo importante de esto, de considerar obviamente que el mercado rompe, es comenzar a buscar y también cuajar cuáles pueden ser las evoluciones, pensando en el aspecto fundamental, cuáles son los indicios que el mercado puede tener para poder cambiar su tendencia, tomarse una pausa, pero también es importante entender cuándo las tendencias se logran vulnerar, entender por qué se vulneran o cuáles pueden llegar a ser los motivos. Pero lo más importante es identificar que cuando una tendencia se vulnere o se vulnera, nos está diciendo que el mercado ya no está siendo movilizado por los mismos fundamentos que estaban movilizándolo durante los últimos meses. Los fundamentos han cambiado. Por lo tanto, cuando los fundamentos cambian, yo también tengo que cambiar el switch en mi cerebro de trader y decir, ok, tenemos que buscar una dinámica distinta. ¿Cuáles son las situaciones o las condiciones que el mercado está prestando atención actualmente para poder identificar
cuál puede llegar a ser la futura inversión que nosotros vamos a estar realizando. Si vamos a comprar dólares, si vamos a seguir comprando pesos chilenos, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro de lo que ha ocurrido durante las últimas jornadas, y lo vamos a ver en tiempo real. Es el ejemplo del euro frente al dólar. Si ustedes se dan cuenta, el mercado del euro dólar ha venido experimentando durante los últimos casi 7, 8 meses, desde junio, desde mayo, más tiempo, incluso 8 meses, una secuencia de máximos decrecientes a lo largo del tiempo y mínimos que han venido siendo decrecientes también a lo largo del tiempo. Y ahora, por último, el precio está experimentando un rebote que podría venir a buscar la línea de tendencia, como en otras ocasiones lo ha hecho, pero todo obviamente nos hace apuntar y todavía nos tenemos que estar con la idea de que el mercado sigue siendo bajista, por lo tanto la probabilidad de que el mercado vuelva a caer es mucho mayor. Esa es la probabilidad al día de hoy. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Y es donde nosotros también tenemos que estar atentos a esos cambios. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es privilegiar que el mercado ha estado condicionado por un escenario de mayor restricción monetaria a lo largo de los últimos 8 meses. O sea que la Reserva Federal de Estados Unidos está retirando sus estímulos y está el mercado también descontando esto y anticipando potencialmente un alza de tasas que la Reserva Federal pueda llevar a cabo dentro de pronto, en la reunión de marzo puntualmente. Pero también obviamente tenemos que considerar qué es lo que está pasando en lo inmediato, cuáles son los argumentos como para que el dólar se haya debilitado nuevamente de manera importante y pueda tal vez presentar un escenario de cambio de tendencia o pueda comenzar tal vez a lateralizar, que el mercado se mantenga entonces en estos rangos durante un tiempo mayor, que tal vez ese sea el rango, que tal vez ese sea el rango, que tal vez eso sea en el rango o que tal vez todo esto sea el rango que el mercado se mueva. Eso ya estaría dando cuenta tal vez de una ruptura de tendencia, pero eso no quiere decir que el mercado tal vez vaya a subir por completo o a mantenerse en este rango lateral durante o de manera indefinida, sino que el mercado está esperando noticias para poder seguir desarrollándose. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos las preguntas. ¿Qué noticias está esperando? ¿Cuáles pueden llegar a ser las eventuales direcciones que el mercado puede tener en torno a estas noticias? ¿Cuáles pueden ser otras noticias que pueden aparecer? Y por supuesto, cómo nosotros nos vamos a actuar, cómo nosotros vamos a proyectar y considerar ciertas transacciones. Por ejemplo, yo he considerado una posición de venta corta porque creo que el mercado, y obviamente bajo mi análisis, creo que el mercado tal vez está muy acotado y ha anticipado la entrada, pero creo que el mercado debería seguir al dólar americano. Al favorecer al dólar americano, lo que yo he hecho es aprovechar una idea de trading, una operación de venta corta, en donde tengo mi nivel de stop loss ahí. Como digo, insisto y creo que es una operación un poco acotada. Es la primera idea de trading que nosotros lanzamos en nuestro canal de YouTube esta semana, pero creo que también tiene la posibilidad, una alta posibilidad de llevarse a cabo considerando los escenarios que al día de hoy el mercado está desenvolviendo, desarrollando. Pero lo más importante es la posibilidad de que el mercado siga experimentando y de manera o como base es la tendencia negativa o la tendencia, efectivamente, la tendencia bajista que viene desarrollando a largo plazo, que nos indica que el mercado todavía tiene chances de seguir cayendo. Por lo tanto, si yo vendí, tengo por el contexto mayor probabilidad de ganar dinero en la venta que haber comprado euro dólar. Por supuesto va a depender del minuto en el cual compre, el minuto en el cual venda, pero hablando en términos generales, el respetar la tendencia me debería estar dando mayor probabilidad de ganar dinero en el caso de que los mercados sigan respetando, por supuesto, la tendencia inicial. Eso es importante siempre de considerar. Ahora, otro tipo de señal, por ejemplo, puede llegar a ser o entender cómo el mercado se comporta en gráficos de menor temporalidad, utilizar ciertas herramientas como algunos niveles de Fibonacci. Lo que nosotros hicimos, por ejemplo, es expandir un nivel de Fibonacci desde este punto hasta este punto y hemos considerado los niveles del 23.6, el 38.2, el 50% posiblemente para poder mirar ciertos cambios. Inicialmente yo creía que en torno al 38.2, en torno a los niveles actuales, el mercado debería buscar un desarrollo nuevamente bajista o tal vez un zigzag bajista que pueda estar concretando un descenso hacia la zona de mínimos antes alcanzados. Sin embargo, todavía existe un apetito por riesgo que ha aumentado durante las últimas horas y eso es lo que me está obviamente poniendo en aprietos en la posición de venta que tengo actualmente. Acá ustedes la van a ver, está
la posición en curso, miramos acá el detalle, acá está la operación abierta, vamos perdiendo menos 6.200 pesos, tenemos una operación positiva en compra en el dólar frente al peso chileno, que es la que les voy a señalar a continuación, que todavía están a tiempo de poder de considerar. Si ustedes se dan cuenta, el tipo de cambio del dólar frente al peso chileno también vulneró una tendencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como lo comentábamos anteriormente, que los argumentos que el mercado consideraba para desarrollar este movimiento desde ese punto hasta este punto se han perdido o ya no son válidos, ya no son mayormente válidos. Por lo tanto, el mercado está buscando nuevos argumentos para poder desplazarse, esperando nuevos argumentos. Y lo que nosotros hemos evidenciado es que el mercado está respetando una zona de soporte y resistencias que el mercado ha desarrollado anteriormente. Por lo tanto, si el mercado en una instancia anterior subió, respetó la zona y volvió a marcar un máximo, es posible que el mercado vuelva a subir. La pregunta es, ¿subirá hasta este nivel? Yo creo que es poco probable, porque ya el mercado no tiene la misma fuerza o los mismos argumentos como para poder alcanzar ese nivel máximo, pero sí creo que puede llegar, por ejemplo, hasta este nivel, que son máximos que el mercado ha determinado o ha alcanzado anteriormente. Por lo tanto, yo lo que tengo es una estrategia de compra con un nivel de stop loss acotado o por debajo de los mínimos. Vamos acá a señalarlo. Acá tenemos nuestro precio de entrada, nuestro stop loss y nuestro take profit que está por acá. Esa es la relación de riesgo-retorno que tenemos en nuestra operación de compra en el dólar frente al peso chileno, la cual debería tender a resultar favorable en el mediano, en el corto y mediano plazo, al menos esperando que esto se desenvuelva durante el primer trimestre de este año 2022. Por eso es que tenemos que tener en consideración estos aspectos que son relevantes, el identificar tendencias, el mirar cómo el precio se desenvuelve, entenderlo. Finalmente, es tanto también experiencia. El trading o no se hace a uno no gana dinero simplemente teniendo una estrategia, yo lo llamo aquí de manera burlesca, porque considero el hecho que uno diga, no, tengo una estrategia definida, que compro aquí, que compro allá. Yo al menos bajo mi opinión, no soy partidario de considerar que el mercado se le pueda dominar o se le pueda ganar al mercado teniendo una estrategia. El mercado o el hacer trading conlleva mucho más que hacer una estrategia. Yo también puedo tener una estrategia, puedo implementar distintas estrategias en el día a día, pero son parte de un análisis, son parte de una batería de datos, de checklists que voy cumpliendo como para poder decir, ok, es minuto de comprar, es minuto de vender, es minuto de salirme de mercado, es minuto de estar fuera de mercado. Son distintas situaciones que uno tiene que ir evaluando y que eso obviamente se los va dando la experiencia. Tal vez esto pueda sonar un balde de agua fría, espero que no lo sea, pero el hacer trading requiere experiencia, requiere inmiscuirse, tomar decisiones, tomar operaciones en tiempo real. Por eso es que nosotros también en nuestro seminario de trading en vivo lo que hacemos es analizar mucho el mercado, buscar ciertas transacciones para que los clientes vayan entendiendo el proceso analítico que se lleva a cabo y que también puedan aprovechar las ideas de trading que vamos compartiendo y que en lo personal vamos tomando para poder obviamente buscar rentabilidades sobre nuestro portafolio. El hecho de hacer swing trading, por supuesto, también tiene ciertas correlaciones o tiene ciertas ideas que uno puede contemplar a grandes rasgos. La correlación en los instrumentos existe. Por ejemplo, el peso chileno se correlaciona o bien se ha correlacionado históricamente con el comportamiento del cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es uno de los principales ingresos de la billetera fiscal de Chile. Por lo tanto, cuando ingresa o cuando se vende más cobre, significa que las arcas fiscales tienden a recibir mayor cantidad de dólares porque el cobre se comercializa en dólares. Por lo tanto, ingresa mayor cantidad de dólares al mercado, la economía se fortalece, existe una abundancia de dólares, por lo tanto el dólar se debilita en el mercado local, el peso chileno se fortalece por contrapartida y así sucesivamente. Existen ciertas condiciones. Y en nuestra plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition tenemos un Admiral Correlation Matrix que nos va a mostrar cuáles son los instrumentos que están mayormente correlacionados por estos distintos distintivos que van a encontrar un seminario, un video que está grabado en nuestro canal de YouTube que explica precisamente este Admiral Correlation Matrix para que lo puedan ubicar. Una de las ventajas, o bien, tiene diversas ventajas el hacer tipo swing trading o el método de swing trading. ¿Requiere menos tiempo? Puede ser. Sabemos que las operaciones de corto plazo demandan mucho más de nuestra atención
En cambio, el swing trading basta con analizar gráficos en temporalidades mayores, definir tendencias, posibles cambios de ritmo y establecer una posible entrada al mercado. Por ejemplo, para que lo pongamos en perspectiva, yo en mi día a día hago mucho deporte, hago deporte, por lo cual, obviamente también en mis minutos de trabajo, en mi jornada laboral, que tengo que cumplir con Admiral Markets al ser analista jefe, eh, también tengo ciertas eh, ventajas del hecho, obviamente, de estar en un entorno distinto, por lo cual trabajo muy temprano, mandamos los informes a nuestros clientes, las primeras ideas del día, si es que las existen, las cosas que se tengan que publicar en redes sociales, nos encargamos de eso durante las primeras horas de la mañana muy temprano, para luego a eso de las 8 o 9 de la mañana yo puedo estar ya corriendo en la carretera, haciendo ya sea corriendo o a la hora de almuerzo, por ejemplo, salir a pedalear, o por la tarde, ya en la tarde salir a pedalear, con el objetivo, bien con la idea de que el tipo de swing trading o buscar este tipo de operativas va a tener menor volatilidad. Las operativas que nosotros llevemos a cabo van a tener menor volatilidad en muchas de las oportunidades, por lo tanto, no tenemos que estar preocupados o pegados al computador o pegados al teléfono viendo la transacción que nosotros hemos tomado. También el swing trading nos lleva a tener un proceso analítico mucho más acabado. Va a buscar, obviamente, tener una decisión mucho más acabada, mucho más certera. Por lo tanto, yo también, eso me obliga y me permite el confiar mucho más en la decisión, en la transacción que he tomado. Por lo tanto, si yo compro un instrumento, confío en que esa compra ha cumplido los distintos requisitos, los distintos criterios para poder, obviamente, desempeñarse y que se lleve a cabo. Por lo tanto, confío en mi decisión. Y eso significa que yo puedo ir a almorzar tranquilo, puedo salir a hacer deporte en la mañana, en un horario obviamente que pueda hacer tranquilo, en la hora de almuerzo, que también tiende a ser un horario muchas veces volátil para Wall Street, puedo salir a hacer deporte y así sucesivamente. Es una forma también de llevar un poco una especie o un estilo de trading distinto y que pueda ser más fácil en el día a día. Vamos a aprovechar siempre las tendencias más largas y grandes desplazamientos del mercado. Siempre va a ser el objetivo primordial, buscar esos desplazamientos largos e importantes. Tiende a ser más rentable, pero conlleva más tiempo, porque obviamente los desplazamientos o los retornos que uno puede buscar en esos desplazamientos pueden ser más abultados, pero también obviamente, dependiendo de la temporalidad que estemos revisando, va a llevar más tiempo el poder considerar o adquirir esa rentabilidad. ¿Podemos multiplicar o considerar múltiples indicadores para tomar decisiones? Sí, podemos utilizar múltiples indicadores, ayudas técnicas para poder tomar decisiones, pero obviamente siempre centrarnos en las cosas básicas e importantes. Vuelvo a ser tal vez muy básico en esto, pero siempre tenemos que buscar comprar en soportes y vender en resistencia, o comprar en líneas de tendencia, en la línea de tendencia de soporte, y obviamente salirnos en las líneas de resistencia de la tendencia. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, una de las principales obligaciones para poder tener una operativa lo más sana posible. ¿Qué debemos evitar? Operar en contra de tendencias generales del mercado. Puede ser, sí, evitémoslo en un principio hasta tener mayor experiencia. Usar más de un indicador para confirmar posibles movimientos. Esto es clásico en los traders que están comenzando, que utilizan muchos indicadores porque no confían en uno que el otro, que es mucho, créanme, es mucho más sencillo. En un seminario de análisis técnico y de identificar tendencias como un profesional, que lo pueden buscar también en el canal de YouTube, se explican estas cosas, cómo dejar de lado mucho los indicadores y ser mucho más puristas, que es lo que yo considero, lo llamo, de mirar cosas más sencillas, de no estar enredándose tanto con indicadores o señales que pueden obviamente nublarle su juicio, y también obviamente eso conllevar que pierdan más dinero del que puedan llegar a ganar. No tener una estrategia definida de entrada y salida es importante, pero aquí lo que yo considero como estrategia es ser estratega. Ser estratega en cómo enfrentar un trade. Decir, ok, voy a comprar en este minuto, voy a tener que salirme o voy a buscar salirme en tal punto, pero también tengo que ser consciente que el mercado puede cambiar. Sobre todo cuando estoy mirando tal vez gráficos de menor temporalidad o estoy enfrentando noticias o eventos macroeconómicos que puedan generar un cambio en el mercado. Por lo tanto, tengo que también tener esas variables, distintas alternativas, un plan B, un plan C, para poder obviamente llevar a cabo mi estrategia. Pues bien, estimados,
quiero agradecerles, por supuesto, siempre por su participación. Claramente, ustedes bien saben, este tipo de seminarios son cápsulas que llevamos a cabo. Eh, y espero obviamente que haya sido una ayuda de identificar cómo se puede utilizar o cómo es el método de tipo swing trading. Espero que lo puedan implementar. Espero que sigan revisando nuestros seminarios de trading que realizamos los lunes, miércoles y viernes a través del canal de YouTube, al cual ya los invito a que se puedan suscribir. Y este es el minuto en el cual quedo atento a sus preguntas para poder resolverlas dentro de breve. Nos pregunta Erin, ¿este webinar lo van a compartir los asistentes? Sí, Erin, lo vamos a tener, lo vamos a grabar, así que va a estar siendo enviado mañana por la mañana a todos los que se hayan registrado al seminario y a los que hayan participado, así que lo vas a tener en tu bandeja de correo electrónico, siempre y cuando, por supuesto, hayas compartido de manera correcta tu correo. Gracias, Juan, a ti por participar. Natalia, muchas gracias. Espero que haya sido todo claro. Siempre la idea es explayarnos y comentar con mayor detalle o mayor claridad esto. Les mando, por supuesto, un saludo desde el sur de Chile. Siempre bienvenidos. Si andan por acá, no duden en escribirme y y podemos obviamente conversar de trading siempre y cuando el tiempo lo permita. Gracias, Wilmer, por tu comentario. Nils, gracias a ti. Qué bueno que te ha servido. Esperamos que esto obviamente sea de mucha ayuda para todos ustedes y bueno, nos estaremos viendo en un próximo seminario. No tengo... ¿Dónde te comparten el grupo de WhatsApp? No tenemos grupo de WhatsApp, pero sí tenemos un Telegram al cual te puedes suscribir. Te lo voy a compartir acá para todos. Acá está Telegram. Les dejo el link para que se suscriban al canal de Telegram. Ahí está. Y puedan incluirse. Si tengo $1000, es bueno operar siempre con un lote de 0,01. La verdad que todo va a depender del riesgo en términos de porcentuales de la operación que tú estés tomando, y eso va a depender, por supuesto, del nivel de stop loss. Por ejemplo, fíjate, mira, lo que nosotros hemos estado estableciendo durante los últimos 6 meses es un desafío de levantar una cuenta pequeña que tenemos en Admiral que le propuse a la oficina, a los muchachos de la oficina, y era levantar una cuenta pequeña que comenzamos hace 6 meses con 150.000 pesos chilenos, que son, pongámosle, unos 220 dólares aproximadamente, $200, pongámosle. Y ya la llevamos casi, la hemos casi llevado más de vamos a un 120, 125% de rendimiento que le hemos sacado a la cuenta, solamente operando micro lotes, o sea, operaciones de 0,01, 0,03 máximo. Por lo tanto, si tienen $1000, siempre es bueno identificar cuál va a ser el riesgo en cada transacción, si es un 1%, o fijar un monto preciso, por ejemplo, no sé, $10, $20 de riesgo en cada operación para ir a buscar siempre el doble idealmente, o el triple. Pero eso es un buen método. Lo podemos discutir, Raúl. Si tienes una cuenta con nosotros, escríbeme te voy a dejar el correo electrónico acá, renato.campos@admiralmarkets.com, y podemos entablar un meeting dentro de los próximos días y te ayudo con esto. Siempre y cuando seas cliente de Admiral Markets, te puedo ayudar a esclarecer cómo operar de mejor forma con esos $1000. Pues bien, estimados, quiero agradecerles desde ya, bueno, por tu participación. Espero que nos podamos ver a lo largo de la semana en los seminarios de trading en vivo que tenemos en el canal de YouTube, como ya les comentaba, Admiral Markets Latinoamérica, en donde ya tenemos más de 7.300 suscriptores. Se los agradezco. Y por supuesto, nos pueden seguir en Instagram, como ya les comentaba, Admiral Markets Latinoamérica, Admiral Markets Latam en Instagram. Y también me pueden seguir también en Instagram como @atocampos. Me van a encontrar, @tocampos, me van a encontrar para que nos sigamos y por supuesto estemos pendientes de lo que hacemos en el día a día. Pues bien, estimados, los dejo. Muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente tarde de día martes.